Hey, ¿qué tal parceros y parceras, amantes de las dos ruedas? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, a su mejor canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Bueno parceros, en esta ocasión les traigo una doble propósito muy sonada por estos días y que ha llamado la atención de muchos que buscan una moto pensada para la aventura y los terrenos difíciles. Me refiero a la X-Pool 200 versión Full Injection. Ya en el canal presenté hace algún tiempo la versión carburada. Le hicimos el análisis a fondo y tuve la oportunidad de probarla. Ahora es el turno de esta versión actualizada y para eso he decidido dividir el video en tres momentos. En el primero voy a probar la moto en asfalto, daré mis impresiones y haré la prueba de velocidad final. En el segundo momento probaré la moto en terreno destapado, que en teoría es uno de los contextos en los que mejor se desenvuelve la moto, y en el tercer y último momento realizaré la entrevista con el dueño de la moto, quien nos contará qué tal le ha salido y si la recomienda o no. Así que arranquemos. X-Pool 200 FI. ¿Qué ha hecho que esta moto sea la sensación del momento? ¿Por qué todos hablan de ella? Sencillo, es una moto que, en mi opinión, es la que mejor relación precio-calidad ofrece en el mercado. Ya he dicho en bastantes ocasiones aquí en el canal que no hay una doble propósito más completa en el país. Y cuando digo completa, me refiero a que es una moto con un precio de venta asequible, 9.290.000 sin papeles, un precio coherente con todo lo que ofrece, con tecnología de punta y con prestaciones acordes a una doble propósito. Además de ser la única con certificación ambiental Euro 4, eso es muy importante. Ojo, quiero aclarar que Giro no me está pagando nada por hacer este video, de hecho ni siquiera dan las gracias, es netamente mi opinión. En carretera la moto la sentí bien. La suspensión es bastante suave y me gusta su manillar, que es ancho y le da un aspecto rudo al conductor. Al acelerarla pude sentir que la caja de cambios está bien acoplada, pensada para una moto de largos trayectos, con una cuarta velocidad que nos permite llegar hasta los 90-95 km y una quinta que nos permite llevar una velocidad crucero aceptable sin que el motor vaya forzado. De hecho, alcancé los 100 km por hora a 7000 RPM. Recordemos que su régimen máximo de revoluciones está a las 8000. Hablando del motor, algo que me gustó fue que no sentí muchas vibraciones a altas RPM. Ahora van a ver que en la prueba de velocidad final la exigí a tope y el motor se sintió sereno y respondió de la mejor manera. En asfalto se comporta de manera excelente, suave, ágil, sabrosa para manejar, su sillín es cómodo, pero siento que puede ser mejor. Si van a realizar rutas muy largas, lo recomendable es que manden a ponerle más espuma al sillín para que no se cansen tan rápido, pero aún así pienso que su sillín es mucho más cómodo que otras de su segmento. Un motor con la potencia suficiente para subir, adelantar y para lograr una velocidad crucero de entre 90 y 100 km por hora sin exigir mucho el motor. Bueno parceros, vamos a poner a prueba esta máquina. Yo sé que esta moto no es para correr, no es un doble propósito que se caracterice o que resalte por su velocidad final. Sin embargo, es algo que me pregunta mucha gente todo el tiempo: ¿cuál es la velocidad máxima o la velocidad tope que nos puede dar esta motocicleta en carretera? He visto por ahí en las investigaciones que he hecho que a muchos parceros les da 120, 125, 130, por lo general llega hasta 120 la motocicleta. Una velocidad que me parece adecuada para carretera, teniendo en cuenta que esta moto no es para correr. Sin embargo, pues les voy a hacer la prueba aquí para que ustedes se den cuenta cuánto me alcanza a mí esta motocicleta. Entonces arranquemos.
Bueno, parceros, esto fue lo que le pude sacar, más o menos 119, 120 kilómetros. Afortunadamente la recta se me acabó, pero creo que hubiera llegado hasta los 122, 123 creo. Es una moto, pues como les dije, no va más de esa velocidad, o si da más ya va muy forzada, pero alcanza los 120 kilómetros, y creo que en carretera podría alcanzar perfectamente los 100, 110 kilómetros en una velocidad crucero aceptable. En terreno destapado se comportó como lo esperaba, una moto ligera que absorbe muy bien las imperfecciones gracias a su enorme RIN 21 delantero y su RIN 18 en la parte trasera. No se siente tosca la conducción, los brazos se mantienen firmes y la moto te da la confianza de tomar la trocha con total seguridad. Se siente algo pesada, pero aún así la moto es muy maniobrable y su suspensión cumple muy bien con su trabajo. Pude sentir su fuerza al subir terrenos empinados, ya que es una moto que te responde bien cuando la exiges desde abajo. Algo que no me dio mucha seguridad fue su freno ABS, ya que como muchos sabrán, no es muy recomendable exigirlo a tope en ese tipo de terrenos. Hay que saber trabajar muy bien con el trasero para no abusar del delantero. Por el contrario, en asfalto me parece que es muy efectivo, se siente al menor contacto y responde muy bien. Había escuchado en diferentes grupos de Expul 200 que el burro de la moto suele pegar con el suelo cuando se va con parrillero o mucho equipaje. En esta prueba no sentí ese problema porque iba solo, pero el dueño de la moto sí ha sentido esto y nos lo contará más adelante. No se sienten tanto los baches, pensé que se iban a sentir más, y esa carretera está bastante fea, bastante destapada, pero bien. Me gusta la suspensión que tiene la motocicleta. Me gusta que aunque el asiento no es el más cómodo del mundo, porque en esta versión enduro el asiento no es el más cómodo, mucha gente se lo cambia por otro más acolchado. Es un asiento que es aceptable para ese tipo de motocicletas, pero lo pueden mandar a cambiar por uno más acolchado y más cómodo. Sin embargo, no me disgusta. Me gusta mucho de la motocicleta que es rápida, es versátil. O sea, uno ve esta motocicleta y uno ya sabe que la puede utilizar para todo tipo de terreno y que le va a responder sin ningún problema. De hecho, ahorita que hablemos con el dueño, que lo entrevistemos, él nos va a contar un poco más su experiencia con esta moto en trocha, porque donde él vive es una zona rural y la utiliza bastante en terreno destapado. Y para hablarnos más acerca de la motocicleta, para contarnos su experiencia, qué tal le ha salido, lo bueno, lo malo, nos acompaña el parcero Juan Pablo Rebolledo, que también pertenece a la red MAI Colombia, Moto Ayuda Internacional. El parcero muy amablemente aceptó la invitación del canal y nos va a contar qué tal le ha salido su máquina. Parcero, bienvenido al canal y bacano tenerlo acá. Muchas gracias, parcero, por la invitación. Un saludo muy especial a todos sus seguidores. Bueno, compa, cuéntenos, ¿hace cuánto compró la moto y cuánto kilometraje ya la ha sacado? Bueno, esa moto la compré aproximadamente el año pasado para octubre, entre octubre y noviembre del año pasado. Hasta ahora llevo 2.700 y algo de kilómetros, vamos para los 3.000. ¿Qué se siente tener una Expul 200? ¿Cómo has sentido con esta máquina? ¿Qué se siente tener una moto de esta? Bueno, pues al inicio, antes de comprarla, pues miré muchos videos, seguí recomendaciones también de su canal y de algunos parceros por ahí que tenían la moto. Pues al inicio mucha ansiedad, ¿no? Pues porque es una moto un poco más fuerte, con más potencia. Yo vengo de tener una CB 110, entonces ya al pasar un cilindraje 200 es un poco, bueno, es otro mundo, ¿no? Digo yo. Hasta ahora he estado muy contento con la moto, he hecho algunas salidas cortas, estuve en Florencia, pues esta vez que vine a Neiva y ha sido excelente. Buena velocidad, buena fuerza, buen arranque. En el sector donde yo vivo en el municipio, yo resido en el municipio de Isnos y hay muchas zonas rurales. He salido por ahí en algunas partes y también el desempeño de la moto ha sido excelente. Eso le iba a preguntar. Digamos, salió la versión carburada, tuvo muy buenos comentarios, luego salió esta versión full injection que para mí es la mejor. Si me dan a elegir, yo elijo la full injection. Le quería preguntar, ¿qué experiencias ha tenido con esta moto? Hasta el momento, ¿qué fallos ha tenido? ¿Algún problema que lo haya disgustado? ¿Alguna falla en el motor? ¿Algún aspecto? Bueno, pues personalmente, pues hasta ahora mi experiencia ha sido muy positiva. No sé, desde hace unos días para acá, pues he sentido algo de desajuste, como en la parte del motor, pues algunos por aquí se me
se cayeron 2 tornillos, pero pues yo creo que es un desajuste pues normal, ¿no? Todos debemos ser conscientes de que las ensambladoras tienen que cumplir una línea de producción y ellos no se van a poner como venga le aprieto, ¿no? Estoy esperando cumplir la revisión de los 3000, que yo creo que en unos días la cumplo para que se hagan esos ajustes. La moto pues hasta ahora bien, pues sí he escuchado, yo pertenezco al Club Búfalos, y en los grupos de búfalos pues se han manifestado algunas inconformidades con el monoshot, han tenido problemas de pues que se les filtra el aceite, han tenido algunos problemas con las válvulas, pero hasta ahora mi experiencia ha sido muy buena. Lo único malo que yo le veo personalmente pues es el sillín. Es un sillín muy duro, es una espuma muy dura, pero pues en el Club Búfalos pues algunos compañeros han comprado una espuma que es como en gel. Dicen que es muy bueno, un cojincito que es en gel, entonces pues la idea es en un tiempo no muy lejano comprársela pues para mejorar esta comodidad. Yo he viajado con parrillero y pues el parrillero dice que es cómodo, entonces yo no sé si de pronto la parte del parrillero sea más cómoda que la del conductor. Lo otro así pues que personalmente, ¿no? Cuando uno va en trocha y hay algunos baches, algunos huecos, pues o hay algunos reductores de velocidad como muy parados, yo les digo como muy empinados, pues alcanza uno a rozar el protector del motor con el piso. La primera vez que me pasó me asusté un poco, pero luego pues ya entendí que era algo como normal. Eso le quería complementar, parcero. Yo he investigado bastante esa motocicleta y sí hay algunas quejas de personas que denuncian o dicen que la moto a veces se desajusta, que el sonido de las válvulas es muy constante, sobre todo muy común en esas motos que se están despegando y que son nuevas. Obviamente, yo lo dije acá, lo dije hace poco, no hay moto perfecta. Todas las motos va a tener sus cosas buenas y sus cosas malas, sobre todo si la moto es nueva. Si se saca en mucha cantidad, en muchos lotes, la moto va a tener bastantes inconvenientes. Entonces, sí he escuchado bastante ese problema de que la moto se desajusta, que las válvulas, es un problema muy constante en los usuarios. La verdad en las investigaciones que he hecho no he tenido experiencias de monoshock, no he encontrado a alguien que haya tenido problemas con el monoshock como tal, pero sí problemas de desajuste y problemas del sonido de las válvulas que se solucionan según muchas personas en garantía. Bueno, pastor, usted ahorita nos comentaba acerca de el sillín. ¿Lo he investigado, lo he averiguado? ¿Cuánto le cuesta ese sillín en gel? Pues hay como unas 3 referencias, ¿no? El que yo estoy buscando cuesta alrededor de más o menos 120.000 pesos. Sí, es un sillín alargado que máximo la espuma viene hasta esta punta y viene la parte para el parrillero. Es un sillín que se consigue por Mercado Libre y como le digo, este sillín, la inquietud surgió a partir de un compañero del Club Búfalos que lo tiene y pues hasta ahora me dijo que excelente. Ahorita la estaba observando bien la moto y he visto que usted le ha metido bastantes cositas. Cuéntele a la gente de pronto que tiene esta moto, que le va a comprar, qué accesorios usted le ha puesto y qué le ha costado. Con mucho esfuerzo le instalé pues la parrilla para poner el maletero, que ya lo tenía. La parrilla me costó aproximadamente... Parrilla y portalforjas. Parrilla y portalforjas, sí. Más o menos costó como entre 120.000 y 130.000, no recuerdo muy bien. ¿Por dónde la compró? ¿Mercado Libre? No, hay una empresa en Cali, se llama Huyar. Ellos fabrican varios accesorios. Yo compré la parrilla y el portalforjas, compré el antideslizante de la pata que ayuda mucho en algunos terrenos, pues la moto se tiende a deslizar. Los compré por ahí. El servicio muy bueno, excelente. El protector de farola, ese lo compré en una empresa también que se llama Sinden. Creo que ellos tienen instalaciones en Bogotá. También pues yo hice el contacto, le hice la transferencia y ellos le enviaron una confirmación por correo del pedido y le llega a su casa. Este protector me costó, más o menos como entre 50 y 60.000 pesos. No tengo muy bien la cifra, pero más o menos por ese lado está el precio. Entonces me comentaba que la moto tiene puerto USB carga, pero lo tiene debajo del asiento. Me comentaba el parcero que él para viajar le queda muy incómodo porque él quiere conectar el celular que va a llevar el GPS, lo quiere conectar al USB, pues le queda muy largo. El parcero me comentó que le mandó a adaptar un doble puerto USB en la parte de adelante. Cuéntale a la gente cómo fue ese proceso. Bueno, pues inicialmente la moto trae un puerto USB debajo del sillín, ¿no? Y entonces yo miré que era como muy incómodo tener el celular debajo y de pronto una llamada, tocaba pues parar, bajarse la moto, quitar el sillín, pues el trabajo que implica todo eso pierde uno mucho tiempo. Entonces a mí se me ocurrió
una idea de comprar un cable USB más o menos de 1 metro. Yo le dije al mecánico, bueno, yo necesito que me instale este cable, y lo envié por debajo de la moto, ¿sí? Entonces él lo hizo, él conectó el cable USB al puerto USB y lo envió por debajo, lo sacó por acá y aquí viene a salir el cable. Yo por mi cuenta, como vi que ya la necesidad de tener pues una cámara y un celular, yo compré por Mercado Libre también un cable USB, no sé, yo le llamo 2 en 1, que viene puerto USB macho y 2 puertos USB hembra, que me permiten a mí tener cargando mi celular y al mismo tiempo la cámara. La GoPro, bueno, bastante interesante ese detalle. O algún otro aparato electrónico que tengo. Con esto, pues, inicialmente a mí me dijeron que pues esta moto tiene una garantía de 4 años, creo que es la marca que más garantía ofrece en el mercado. Entonces, pues lo inicial es ojalá en su defecto no hacerle ninguna modificación al sistema eléctrico. He visto personas y compañeros que le han puesto exploradoras, no sé cómo hacen, pues le han puesto también la alarma y hasta GPS, no sé cómo lo están haciendo, pero entonces yo pues por cuidarme en salud y pues proteger la garantía de la moto, se me ocurrió ese sistema, un sistema que pienso yo que es muy económico. El cable no me costó sino 7.000 pesos ahí en una tienda de eléctricos, de aparatos digitales. Hasta el momento en estos 2.700 kilómetros, parcero, ¿contento o no contento con la moto? ¿Satisfecho o cree que le metieron gato por liebre? No, para nada. O sea, hasta ahora con estos 2.700 kilómetros la moto pues ha suplido y todas las necesidades que yo tenía, ha cumplido todas las expectativas. Yo pues como vuelvo y repito, yo empecé con una 110 y dije yo pues visionando de pronto salir, viajar y aventurar un poco más de cilindraje, y hasta ahora la moto ha sido excelente, ha cumplido todas las expectativas, un excelente desempeño, excelente fuerza, potencia, velocidad. Yo se le iba a preguntar, yo sé que esa moto no es para correr, no se hizo para correr y muchas personas la utilizan sobre todo para viajar, un viaje cómodo, relajado, disfrutar el paisaje, pero usted ya le ha hecho la prueba de velocidad. ¿Cuánto es lo máximo que ha sacado esta nave? En el trayecto desde el municipio de Iznos a la ciudad de Neiva, en una recta le alcancé a sacar 120 kilómetros. Sí, 120, pero entonces ya uno ahí, el corazón empieza también a latir más fuerte, con mayor velocidad, porque ya se siente la velocidad y hasta 120 le saqué y pues la moto bien. De hecho, eso fue lo que yo le saqué ahorita, más o menos 118, 120, y me gustó porque la moto ahorita que la estuve probando nos llega a los 100 kilómetros con facilidad, es decir, uno no briega, no tiene dificultades para llegar a los 100 kilómetros y se mantiene la moto sin ir forzada, es decir, nos da una crucero de 90 a 100, pienso yo, sin ninguna dificultad, y para mí es una velocidad chévere para viajar. Uno de viajero no busca correr, ni busca la velocidad, entonces una velocidad aceptable. Bueno, Marcelo, una de las cosas novedosas de esa motocicleta es su tablero en iluminación LED y un tablero muy completo. Cuéntenos detalladamente qué nos muestra este tablero. Bueno, pues partiendo de esa idea del viajero, pues algo que me parece muy interesante, la moto trae una conexión Bluetooth al celular junto con una aplicación que es la aplicación Hiru. Uno conecta el celular a la moto y de cierta manera es como un GPS, ¿no? La moto le va indicando dónde uno girar, si hay que coger una recta, si hay una rotonda, y por el celular, pues y a través de la aplicación, pues ahí le va mostrando las carreras, las calles. En el celular se tiene el GPS y en la moto le va mostrando dónde girar, bueno, como ya le indiqué. Muestra el kilometraje, muestra la hora, muestra el consumo de gasolina, muestra las revoluciones por minuto, y tiene un modo eco, la mejor opción o la mejor manera de manejar la moto, ¿sí? Como que la misma moto le da a uno la posibilidad de lograr un mejor desempeño, ¿sí? En cuanto a consumo de combustible, porque ella, si usted activa el modo eco, inicia su marcha y ella le indica cuándo subir el cambio, cuándo bajar el cambio, y eso pues ayuda a que el consumo de combustible sea más óptimo. La moto se apaga y cuando se prende la fecha y la hora se actualiza automáticamente, no hay que estar uno ahí cambiándola cada nada con frecuencia la fecha. Tiene también pues un kilometraje,
y un tiempo de marcha. También he escuchado que la moto tiene un indicador de distancia. Es decir, por ejemplo, si usted arranca desde la ciudad y va a hacer una ruta para Bogotá, por ejemplo, la moto le calcula cuánta distancia usted hizo y en cuánto tiempo hizo también esa ruta. Sí, esa parte que usted dice, yo creo que va aquí en lo de los street, pero como le digo, o sea, es que esta moto siempre tiene su mundo, y yo digo que tiene su mundo, y hasta ahora pues yo he estado en los espacios que tengo de ponerle cuidado al manual de instrucciones. Yo sí aconsejo mucho de que la persona que esté interesada en comprarla, pues es muy bueno leer el manual y instruirse bien. La versión carburada es una versión muy económica de combustible, es una versión que le gustó mucho a la gente porque era exageradamente económica y cumplía con sus expectativas de moto para viajar. Una moto para viajar tiene que ser económica, que es lo que yo le discuto a algunas motocicletas acá en Colombia, o le propósito, que son muy tragonas. Esta versión full injection, ¿qué tal? ¿Económica? ¿No es económica? ¿Lo ha podido comprobar? Muy económica, excelente y extremadamente económica. Pues le comentaba que vengo desde el municipio de Iznos, al sur del Huila. No tengo muy presente cuántos kilómetros son como más o menos 300 kilómetros me parece, y saliendo de Pitalito le eché 15.000 pesos de gasolina, y estoy desde el viernes, llevo como 3 días aquí en Neiva y no la he tenido que tanquear. Sí, o sea, el rendimiento... ¿Cuántas rayas le quedan? Todavía quedan 2 rayas de combustible. Todavía quedan 2 rayas de combustible, y de cierta manera, si yo activo el modo eco, me puede subir hasta 3, porque la moto obtiene mayor rendimiento con ese modo eco. Bueno, tengan en cuenta que si van a comprar esta moto, los repuestos no es que sean tan baratos, son algo costosos. Ahora bien, muchos dirán, no, pues si los repuestos son caros es porque son buenos. No siempre esa relación es cierta, ¿no? Pues no me atrevería a asegurarlo, pero en esa moto los repuestos son caros. Por ejemplo, el kit de arrastre, la vez pasada lo estuve averiguando y superaba los 200.000 pesos. En la comparación que hice, los repuestos de la TTDS con la X-Pull tiene unos precios pues súper altísimos. Muchos dicen que el kit de arrastre sale muy bueno, que el kit de arrastre no se destiempla con facilidad. De hecho, aprovecho para preguntar al parcero, ¿ese kit de arrastre cómo le ha salido? ¿Se destiempla cada nada? ¿Lo ha tenido que ajustar? No, la moto tiene todavía el kit de arrastre con la que venía, y hasta ahora no ha habido ningún problema de desajuste, que la cadena, nada. No le suena ni nada. No suena nada. No suena ni la pintura, le suena. O sea que sí vale su precio el kit de arrastre. Además, que otro plus de esta moto que me gusta bastante son el tipo de llantas. Viene equipada con llantas Metzeler, llantas muy buenas, llantas que te van a garantizar seguridad. Una moto estable, pues también vale su precio en ese sentido. ¿Qué tal ha salido esas llantas? No, esas llantas muy buenas, excelente. Uno muchas veces tiende a sentir inseguridad por las llantas, porque pues no sé, los colombianos de pronto venimos acostumbrados de que las llantas con las que vienen las motocicletas no son muy buenas, no son muy seguros, y hasta ahora pues he tenido una que otra experiencia de pronto de una frenada así aparatosa, y la moto no derrapa, ni el mojado tampoco se mueve, en la trocha o en el destapado también es muy bueno el rendimiento de las llantas, es muy bueno. ¿Qué consejo le da usted o qué le dice a esas personas que tienen en mente comprarse una X-Pull 200 FI, que tienen la plata y que están indecisas en si comprarla o si no comprarla? ¿Qué les aconseja a usted? ¿La recomienda o no la recomienda? Personalmente la recomiendo, y mejor dicho les recomiendo que la compren antes de que suba el precio. Hace unos días estuve en Pitalito y pasé por una tienda Giro y la pregunté, ya está la 2022 en el mercado. Ya está sobre los 10 millones de pesos aproximados. Sí, yo la compré, como le dije, el año pasado, más o menos como a mediados de octubre, entre octubre y noviembre, y a mí me costó 9 millones 700 algo con documentos y todo al día, ¿sí? Y ya oscila entre los 10 millones 100, 10 millones 200. La idea es que la gente que quiera comprar la máquina, que la compre ya antes de que se suba de precio, porque de cierta manera esta moto ha tenido mucha acogida entre el público y entre el mercado. Y bueno, parceros y parceras, hasta aquí este video. Espero les haya gustado esta X-Pull 200 FI, espero la hayan conocido en detalle. Si tienen algo que mencionar, si ustedes tienen una X-Pull 200 FI
o la han tenido, tienen experiencia, un amigo que ha tenido la motocicleta y ha tenido experiencia con ella, pueden dejarle aquí en los comentarios qué tal le ha salido, para con eso alimentar el debate y las personas que van llegando al canal o al video a tener información sobre la moto, pues tengan información de primera mano. Así que parceros, pueden dejar aquí todos los comentarios. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir el video con todos los parceros que están interesados en esta moto. Y parcero, muchas gracias por aceptar la invitación del canal, qué bacano tenerlo aquí y espero que se pueda presentar otra ocasión para probar la moto y pegar unas rodaditas. No, gracias parcero Andrés por la invitación, un saludo muy especial a todos sus seguidores y sus seguidoras, un saludo muy especial a la gente de Búfalo, a la gente de My Colombia. Y nada, pues como lo decía antes, la persona que esté interesada en invertir en esta moto, haga lo que no se va a arrepentir nunca. Nos vemos en una próxima ocasión y recuerden, buenas rutas.